Buenas tardes a todas y todos. Tenemos el gusto de estar nuevamente. Me presento, soy Marcela Ramírez, vicerrectora académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tenemos el gusto de estar nuevamente en estas actividades que hemos venido realizando con la nueva Escuela Lacaniana en su capítulo México, en el marco de la colaboración de la alianza estratégica que tenemos con la escuela para fortalecer, obviamente, no solo la formación en psicoanálisis, sino también una perspectiva, seguramente algunos de ustedes ya la han escuchado o ya tienen información, de fortalecer la maestría en estudios en psicoanálisis que la Universidad del Claustro de Sor Juana tiene ya como programa académico, como parte de su oferta justamente en la universidad, y que en esta ocasión, en la generación que iniciará en el mes de agosto de 2015, la generación 2015-2017, tenemos la oportunidad y la gran perspectiva de fortalecer justamente nuestro programa académico y su desarrollo, además, en el día a día de la formación, con esta alianza que tenemos con la nueva Escuela Lacaniana, justo en este marco que tenemos la oportunidad ahora de estar en una nueva conferencia. Hace menos de un mes, creo, estuvimos con la doctora Graciela Brodsky por acá en este espacio, donde iniciamos justamente la promoción de la maestría en estudios en psicoanálisis. Nos da mucho gusto ahora, no lo voy a presentar porque lo va a hacer Carolina, pero tenemos el gusto de tener por acá al doctor Gerardo Arenas, que va a hablar sobre el deseo, y Carolina lo va a presentar. Carolina es miembro de la nueva Escuela Lacaniana, con quien hemos estado trabajando muy de cerca con el equipo de Viviana, Marcela, Ana, para justamente fortalecer esta alianza y en esta perspectiva fortalecer el programa de maestría en estudios de psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Así que los esperamos, va a haber un par de sesiones informativas próximamente, por ahí en los folletos que les están entregando viene la información. La próxima es el 11 de abril, la siguiente el 16 de mayo. Estaremos compartiendo información justamente más puntual sobre la maestría. La maestría ahorita está en proceso de revisión de algunos ajustes que hicimos del plan de estudios, justamente en el marco de esta alianza con la nueva Escuela Lacaniana en la Secretaría de Educación Pública. Y como les decía, esperamos en agosto estar abriendo una nueva generación de profesionales que se formen en estudios psicoanalíticos con esta nueva fortaleza que tenemos en la colaboración conjunta. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Doctor, bienvenido al claustro. Creo que ya le dieron por ahí un breve recorrido de nuestros espacios en la universidad, que son maravillosos y además tienen todo un cúmulo de historia detrás. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Viviana. Por ahí no la veo. Bueno, Ivana, perdón que no la veo por ahí. Y bueno, pues bienvenido. Gracias por estar por acá. Pues muchas gracias. Primero agradecer, como siempre, a las autoridades del claustro, a Marcela Ramírez, a Hans Olvera, a la doctora Sandra Lorenzano. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener aquí a Gerardo Arenas para hablarnos justamente. Nuevamente anunciarles que nuestra participación en la maestría, como decía Marcela, ¿no? Que está siendo relanzada, la maestría en estudios en psicoanálisis. Para la ANEL México DF se trata de otro momento en el lazo de trabajo con la Universidad del Claustro, con la que comenzamos a trabajar hace 3 años ya. Auguramos muy buenas cosas para esta nueva etapa. Nuestra presencia en la maestría es una apuesta para expandir aún más nuestra transmisión del psicoanálisis y orientación lacaniana. En este sentido, debemos decir que la maestría está orientada en conocer cómo entendemos los conceptos psicoanalíticos propuestos por Freud y Lacan, para hacer una interpretación de los síntomas actuales y el malestar en la cultura hoy. Dicho de otra manera, lo que nos interesa es enseñar cómo es el discurso psicoanalítico, cómo se ha replanteado desde Freud hasta nuestros días y cómo podemos hacer uso de él para entender nuestra realidad. Los que estén interesados, ya lo dijo Marcela, habrá pláticas informativas
Están en el folleto las dos fechas próximas, en abril y en mayo, y bueno, también se hará llegar por las redes y por las redes de la universidad, ¿no? Para cualquier cosa. Bueno, la conferencia Gerardo la ha nombrado Volver al Deseo, como un guiño, entiendo, a la película Volver al Futuro. Y dice: volver al deseo es como volver al futuro, una aventura hacia atrás para incidir en el porvenir. El deseo para el psicoanálisis de orientación lacaniana es fundamental, es justamente lo que orienta la cura, ¿no? Se trata de un principio no estandarizado, el deseo del analista, que permite que el analista se ubique en la transferencia y oriente su intervención. Es un efecto de formación, donde se pone en juego su experiencia analítica, cuánto sabe de su fantasma y de su síntoma, y en este sentido la experiencia del control es también muy importante. Si el analizante que practica el psicoanálisis sigue estas experiencias de formación, podrá saber cuáles son las coordenadas subjetivas que lo llevan al deseo de conducir curas de sujetos que demandan aliviar su sufrimiento, y al menos advertir que desear curar no es la respuesta. Formar el deseo del analista no es cosa sencilla, porque se trata de un no deseo de curar. Entonces, ¿qué deseo para el analista? Supongo que la conferencia de hoy nos dará alguna respuesta sobre esto. Por cierto, queremos anunciarles que en la librería está el seminario 6, del cual Gerardo es traductor, entonces, bueno, es todo un honor tenerlo aquí también por eso, ¿no? Y hay pocos ejemplares, así que corran. Este texto será también el que trabajaremos en el próximo coloquio seminario. Entonces, bueno, para todos los que estén interesados, que sepan que las inscripciones ya están abiertas y antes del 29 de mayo tienen un costo menor. Ahora voy a presentar a Gerardo. Gerardo Arenas es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, licenciado en Psicología, doctor en Ciencias Físicas, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, todo esto por la Universidad de Buenos Aires, disculpen. Tiene un posgrado en Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también por la Universidad de Buenos Aires. Es autor de varios libros: Los 11 unos del 19+1, La flecha de Eros, En busca de lo singular y Estructura lógica de la interpretación. Cuenta con varias compilaciones publicadas, piezas útiles y sutilezas y usos de la interpretación en la psicosis. Es traductor de algunos textos de Jacques Lacan, como dijimos, el seminario 6, el deseo y su interpretación, el seminario 19 o peor, el mito individual del neurótico, y de los cursos psicoanalíticos de Jacques Alan Miller, piezas sueltas, el lugar y el lazo, Don, la lógica de la cura. Ha sido jefe de cátedra en la Facultad de Psicología de la Universidad John Fitzgerald Kennedy. Actualmente es profesor invitado en la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, docente itinerante del Instituto Oscar Mazoto y del Instituto Clínico de Buenos Aires. Nuevamente es un gusto tenerte aquí, Gerardo, y te paso la palabra. No, prefiero parado, como la costumbre. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Agradezco en primer lugar a Liliana Berger por la invitación y a toda la gente que acompañó esa invitación para conversar con ustedes sobre el deseo. Quedo así situado entre lo que Graciela Brodsky planteó aquí acerca de la interpretación y lo que próximamente va a plantear Angelina Harari, también sobre la interpretación a partir del seminario 6, ¿no? O sea que esta triple secuencia se podría pensar como una especie de sándwich, de emparedado de deseo entre la interpretación de un lado y del otro. Yo voy a hablar del jamón del sándwich, que es el deseo.
Ustedes saben que Freud descubre que lo que da vida al inconsciente, lo que lo hace palpitar, es esencialmente un deseo que él califica al final del libro sobre la interpretación de los sueños como un deseo indestructible, y un deseo que a esa altura de su obra constituye el núcleo de nuestro propio ser, es decir, aquello que nos hace únicos. Para Freud, que en esto sigue una idea, desarrolla una idea original de Schopenhauer, para Freud hay algo que hace que cada uno de nosotros sea único. Y no es algo que se define a partir de nuestra individualidad, es decir, de algún carácter que no sea propio, ¿sí?, sino que tiene que ver con el estilo de los lazos con los otros. ¿Sí? El modo en que nos relacionamos con los otros es lo que nos hace únicos. Eso es algo que se ve muy bien en la experiencia del duelo. Cuando se pierde a un ser querido, se pierde a alguien cuyo lazo con nosotros era insustituible, irreemplazable. Entonces, Freud, les decía, descubre que el núcleo de nuestro ser, ese núcleo inconsciente de nuestro ser, es un deseo indestructible. Con el avance de su experiencia clínica sobre todo, que empezó siendo predominantemente una experiencia de la histeria, ¿sí?, y que luego se fue enriqueciendo con otras estructuras clínicas, particularmente la neurosis obsesiva, Freud encuentra que detrás del deseo está la pulsión. Hay un recorrido, uno puede seguir los primeros años del siglo XX, desde el comienzo del siglo XX hasta el final de la primera década, desde el historial de Dora, una histérica, hasta el historial del hombre de las ratas, neurótico obsesivo, donde uno ve cómo Freud progresivamente sitúa detrás del deseo la pulsión. No confunde ambas cosas, sino que de alguna manera dice, en el fundamento de esto que llamo ese núcleo del ser indestructible que nos hace únicos, ¿sí?, hay otra cosa que está detrás, que es esa pulsión. Tanto es así que al final de su obra, ¿sí?, va a decir que ese núcleo del ser es el ello, es decir, el conjunto de las pulsiones de cada uno. O sea que hay un recorrido en Freud de ir del deseo a lo que parece ser su fundamento pulsional. Los post-freudianos, contemporáneos de Freud, posteriores, hicieron un movimiento que quizás podríamos graficar como un movimiento inverso. En lugar de ir hacia lo que estaba detrás o antes o en el fundamento del deseo, se dirigieron hacia lo que el deseo tiene delante, ¿sí?, el objeto del deseo. ¿Sí? Se preocuparon por ver el objeto del deseo, ese objeto libidinal, qué características tenía, en fin, hubo desarrollos importantísimos al respecto, pero se deslizaron del deseo hacia adelante. Grafico esto a grandes rasgos como para que vean un movimiento que llevó décadas, ¿sí?, del deseo, fuente originaria, hacia atrás en el recorrido freudiano, encontramos la pulsión. Del deseo hacia adelante encontramos el objeto, y este ha sido el desarrollo fundamental del psicoanálisis de los post-freudianos.
Cuando Lacan comienza a dictar su sexto seminario público, seminario que lleva el título El deseo y su interpretación, esta especie de mamotreto, ¿se dice mamotreto aquí también? Mamotreto, bodoque, que es el libro más pesado, no por la lectura, que es muy sencilla, sino pesado en kilogramos, ¿no? Es el libro que tiene mayor cantidad de palabras. Si usan un contador de palabras, es el más extenso de todos los seminarios de Lacan, es el más extenso. Cuando Lacan inaugura este seminario, en la primera clase, creo que en la página 13, ahora no anoté la página, dice: quiero señalarles, esto lo leo textual, quiero señalarles la importancia que se adjudica al solo hecho de reintroducir el término deseo, cuya ocultación es manifiesta en toda la manipulación actual de la experiencia analítica. Bueno, reintroducir el término deseo quiere decir que el término deseo había salido del campo. Era necesario reintroducirlo. Tenía todo su valor reintroducir el término deseo a la altura de este seminario, ¿sí? Fines de los años 50. Cuya ocultación es manifiesta, dicen, toda la manipulación actual de la experiencia analítica. ¿Por qué? Porque se ocultó el deseo detrás de los objetos del deseo. ¿Sí? Todo el acento estaba puesto en los objetos del deseo. Entonces, Lacan dice, estamos diciendo algo novedoso si reintroducimos el término deseo. Bueno, si ustedes tienen una idea del recorrido que hizo Lacan, después de este seminario, viene el seminario número 7 sobre la ética del psicoanálisis, donde introduce por primera vez de manera conceptual la noción, hasta ese momento difusa, del goce. Luego el goce va a ser concepto cada vez de mayor peso en la enseñanza de Lacan, se va a juntar con el síntoma al final de su enseñanza en una noción totalmente novedosa, que él incluso crea un término para nombrar lo que es el santón, ¿sí? No importa eso, la cuestión es que el propio Lacan también dejó de hablar del deseo, ¿sí? Cada vez habla menos del deseo. Y los lacanianos que seguimos la enseñanza de Lacan, nos hemos olvidado de hablar del deseo. Entonces hablamos del goce, hablamos de un montón de cosas, ¿sí? Pero leer hoy en día, ¿sí?, el seminario 6, ¿sí?, leer esto que dice Lacan, la importancia del solo hecho de reintroducir el término deseo, ¿sí? Esta referencia de Lacan es entonces una referencia de vanguardia. Nos interpreta hoy Lacan, nos interpreta a los lacanianos. Miren, muchachos, ustedes se han olvidado del deseo, ¿sí? Y si uno lee desde esta perspectiva la producción ulterior de Lacan, puede ver, de hecho, con un grupo importante de personas el anteaño pasado en Buenos Aires estuvimos haciendo el año pasado, mejor dicho, estuvimos haciendo ese rastreo. Lacan en verdad nunca dejó de hablar del deseo. Fuimos más bien nosotros, los lacanianos, que nos quedamos con sus últimos desarrollos y dejamos de hablar del deseo. Del deseo Lacan siempre siguió hablando, ¿sí? Por supuesto, no es que volvía a repetir las mismas fórmulas de antes, hacía nuevos desarrollos, pero él no se olvidó del deseo, nosotros tal vez sí. Entonces, considero que la frase que dice Lacan casi al principio de este seminario, es una frase que nos interpela en la actualidad. Los lacanianos modernos, incluyo en esto, hemos sepultado el deseo bajo el goce. ¿Sí? Y esto tiene ciertas consecuencias en cuanto al modo, no solamente en que trabajamos en nuestros análisis,
sino también en el modo en que transmitimos la experiencia y por lo tanto el modo en que nos hacemos leer los psicoanalistas por la cultura. Consecuencias que tal vez no son las mejores. O sea que volver al deseo quizás nos permita adquirir otro rostro a los ojos de quienes nos leen, quienes nos miran, quienes nos escuchan. Nos llenamos la boca, en el peor sentido del término, los lacanianos, incluyo en esto. Nos llenamos la boca con el goce, con el síntoma, con el fantasma, con la repetición, es decir, con la cantilena de lo que no anda, de lo que anda mal, de lo que funciona para el lado de lo peor. Incluso ponemos el acento en todo aquello que es incurable, ¿sí? Los restos sintomáticos, en fin, ¿sí? Nos llenamos la boca con eso, ¿sí? Y nos olvidamos que hay un producto fundamental de la experiencia analítica que es un deseo liberado. De eso no hablamos, que es precisamente el motivo por el cual vale la pena gastar tanto dinero en hacer un análisis. Porque si fuera para seguir el recorrido de siempre, la repetición, lo incurable, mejor dediquémonos a hacer ikebana. ¿Para qué pagar tanto dinero, ¿sí? Para hacer una experiencia que nos confronte con aquello que no podremos cambiar? Está muy bien, es bueno saberlo, por supuesto, si no lo podemos cambiar, eso funciona como una herramienta para nuestra vida, ¿sí? Tal vez dejemos de hacer planes que sabemos que van a estar conducidos al fracaso, ¿sí? Porque sabemos de antemano que hay algo que no podremos cambiar, pero, momento, prefiero leer las enseñanzas de Don Juan, ¿sí? Que me lleve un camino un poco más interesante si tengo que hacer toda una experiencia de tantos años, tan costosa en tiempo, en dinero, en sufrimiento para llegar a lo que no se puede curar. Entonces, volver al deseo, ¿sí? Es volver a lo que el psicoanálisis tiene de experiencia vivificante, porque bastante mortificante es la neurosis en sí. Bien, este es el primer punto que quería destacar. En segundo lugar, es vivificante volver al deseo en una época como esta en la que vivimos, donde, como decía creo que Zizek, hasta los fantasmas se producen por millares, ¿sí? Es decir, tenemos fantasmas que no tienen nada de original, nada de singular. Tenemos fábricas de fantasmas, ¿sí? Como son, por ejemplo, las compañías cinematográficas, ¿sí? Que crean fantasmas para sociedades enteras. Es decir, que la alianza, podríamos decir, entre cierta forma del arte y cierto modo que tiene en la actualidad el capitalismo, hace que el modo en que es tratado el deseo habitualmente por el aparato psíquico, lo digo en términos freudianos, que es el fantasma, ahora lo voy a desarrollar, ese fantasma venga, digamos, premoldeado por la cultura. ¿Sí? Entonces, eso significa que ni siquiera tenemos una producción propia de fantasmas, ¿sí? Que mortifique nuestro deseo. Tenemos mortificaciones masivas, ¿sí? Masificadas del deseo. Es una época, que es la que vivimos, que Jacques Miller hace muchos años caracterizó de una manera muy clara, siguiendo los desarrollos de Lacan, como la época del imperativo del goce de lo nuevo. ¿Sí? Es decir, que vivimos bajo el apremio incesante de tener que gozar siempre de algo nuevo, lo cual es verdaderamente agotador. Es agotador y produce más bien un efecto de mortificación que de vivificación.
No sé si acá se leen las novelitas de Aira, un escritor argentino que produce montones de libros, para mi gusto de dudosa calidad, pero que siempre tienen cosas interesantes, novedosas, en fin, a veces incisivas. Y hay un librito de él que se llama Yo era una chica moderna, que muestra esto, yo creo que de la mejor manera. ¿Sí? Es un libro, todos los libros de él son chiquitos, deben tener 100 páginas, se leen un rato. Vale la pena leerlo para ver el trabajo que implica ser una chica moderna. ¿Sí? Es decir, estar siempre con lo último de lo último, es agotador, y no da espacio para el deseo. Hay que estar siempre siguiendo el imperativo de la época, ¿no? Bueno, entonces, tenemos modos de gozar estereotipados, fantasmas que interpretan el deseo de manera estandarizada, masificada, ¿sí? El deseo como núcleo singular que nos hace únicos, ¿sí?, a cada uno de nosotros, es en este sentido revolucionario, ¿sí? Es algo que de alguna manera rompe con todos los moldes de la cultura. Es cierto que el propio Lacan hizo mucho como para favorecer que los lacanianos desvalorizaran el deseo. ¿Sí? Por ejemplo, hubo toda una época de la enseñanza de Lacan en la cual el deseo era imaginario, y lo imaginario siempre estaba un poquitito degradado respecto de lo simbólico, y ni qué decir de lo real. Lo real era como el santo grial de lo simbólico era como la Meca de los musulmanes, ¿sí? Y el deseo era perdón por la expresión, una caquita, ¿sí? Una cosa de nada, no valía la pena, porque era imaginario, ¿sí? Y todo lo que fuera imaginario, ¿sí?, era algo subordinado a lo simbólico y al gran real, ¿sí? Hoy en día, después del Congreso de París del año pasado, lo real ya no está tan bien parado, ¿sí? Lo imaginario no anda tan mal como antes. Vamos a dedicar en San Pablo un encuentro del psicoanálisis y de la orientación lacaniana americano sobre las imágenes, ¿sí? Entonces han cambiado un poco las fuerzas políticas entre los tres registros de Lacan. Volver al deseo es de alguna manera dar una inyección, ¿sí?, sobre un término que había sido bastardeado por haber sido situado como imaginario en algún momento, y decir, si es imaginario, no está tan mal, ¿sí? De hecho, lo singular puede ser una imagen para algunos, y si eso es lo que busca despejar un análisis, no está tan mal que algo sea imaginario, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? Es volver a poner en pie de igualdad los tres registros y no decir uno es mejor que el otro o domina sobre aquel o lo que sea, ¿no? Tomarse la última enseñanza de Lacan, que tal vez ustedes han visto el nudo Borromeo, asociada a la imagen del nudo Borromeo, que es un nudo de 3 lazos, donde cada uno de ellos es exactamente igual a los otros, ¿sí? No hay uno que sea mejor y otro peor, uno que sea más fuerte y el otro más debilucho, ¿sí? Los tres están en pie de igualdad, simbólico, imaginario y real. Disculpen si me aceleré un poco la velocidad, pero son temas que tocan una cuerda sensible en mí. Bueno. Es justo y necesario. ¿Perdón? Es justo y necesario. Justo y necesario, efectivamente. Sí. Y es, en algún sentido, como les decía, revolucionario. ¿Sí? Revolucionario porque va en contra del modo en que la cultura nos lleva de las narices. Volver al deseo, ¿sí? Tiene este carácter revolucionario. De hecho, la revolución freudiana fue de la mano del deseo, ¿sí? Pues dar la palabra, ¿sí?, hacer que la histérica la tome, ¿sí?, y que en ese tomar la palabra lo que se despejara fuera una singularidad en términos de deseo, ¿sí? Bueno, una de las grandes enfermedades de nuestra época, que lo mencioné en relación a la novelita de Aira, es el hastío, el aburrimiento. Y el deseo
precisamente es el arma privilegiada en contra del hastío. Digo, el deseo es un arma privilegiada contra el hastío, contra el aburrimiento. Hay una novela publicada hace poco en Francia, que ya se tradujo al castellano, una novela escrita por Christine Angot, llamada Una semana de vacaciones. No sé si Graciela llegó a mencionar algo de eso cuando vino. Me alegro, así no los aburro. El problema es aburrir. Es una novela cuya existencia yo desconocía hasta que escuché una conferencia de Jacques Alain Miller, donde hacía una referencia a esta novela, porque él había sido invitado por la escritora de la novela a dar esa conferencia. Entonces Christine Angot escribe esa novela, Una semana de vacaciones, que tiene un tinte autobiográfico, aunque ella dice que es pura ficción. También es una novelita corta, una novela esencialmente aburrida, ¿sí? Muy aburrida. ¿Hay alguien que la haya leído ya? ¿Sí? ¿No? Bueno, no va a ser, por lo que de mí depende, un éxito editorial, ¿sí? La estoy presentando como una novela muy aburrida. Sin embargo, vale la pena leerla, ¿sí? Vale la pena leerla por lo que les voy a decir a continuación. ¿De qué se trata Una semana de vacaciones? Ni siquiera dura una semana, creo que son 6 días, si no hice mal la cuenta, ¿sí? Es la relación cotidiana entre un padre y una hija, un padre que educa sexualmente a la hija, la educa en la práctica, ¿sí? Es decir, un padre a la antigua, digamos, ustedes saben que esa práctica era muy extendida, después digamos, se la prohibió en momentos bastante iniciales de nuestra historia, ¿sí? Pero era bastante habitual y se sigue utilizando esa práctica de los padres que desfloran a sus hijas o que les dan las primeras relaciones sexuales. Aquí la entrena muy bien, hay que decir que le muestra muy bien cómo funciona el objeto en el fantasma masculino, ¿sí? Le da todas las coordenadas de qué es lo que tiene que hacer, qué no hacer, en qué posición, un poco más, un poco menos, más para aquí, más para allá, ¿sí? Y en eso consiste esencialmente la novela, ¿sí? ¿Qué tiene esto de original? Lo que tiene de original es que en medio del aburrimiento, ¿sí? Uno ve que la chica, la adolescente, se ve más o menos quinceañera, ¿sí? La hija, que tampoco es seguro que sea la hija, pero parece que sea la hija, la hija, en un momento, ella misma se empieza a aburrir. O sea, no solamente nosotros, los lectores, nos aburrimos, sino que ella se aburre. Es decir, que en ese punto nos identificamos con la hija, ¿sí? Entonces aparece primero el aburrimiento, que como Lacan definió muy bien, el aburrimiento es el signo del deseo de otra cosa, una definición magistral, ¿sí? Entonces aparece el aburrimiento, no es de otra cosa especial, definida, sea cual sea, simplemente deseo otra cosa, ¿sí? Entonces primero la chica se aburre, ¿sí? Luego aparece un deseo en el sentido del anhelo, ¿sí? Lo que en alemán se llama el Wunsch, ¿sí? Traducido por anhelo, ¿sí? A lo largo de este seminario, y que es el deseo de parar un poquitito de estar en la cama las 24 horas del día, ¿sí? Y poder leer un libro, ¿sí? Entonces quiere hacer un break, como se dice, ¿no? Una pausa en su educación sentimental para leer un libro, ¿sí? Y el tercer movimiento, ¿sí? Relacionado con esta salida de la rutina, es el momento en que ella tiene un sueño. Allí ya pasamos al deseo inconsciente. No nos enteramos como lectores de cuál es el sueño que tuvo, ¿sí? Pero sabemos que se lo cuenta el padre y que en ese momento se produce el acabose, ¿sí? Cada vez que surge el deseo en esta chica, primero bajo la forma del aburrimiento, eso introduce una conmoción en la rutina de ese modo de gozar
en la relación padre-hija. Primero bajo la forma del aburrimiento, luego bajo la forma del deseo de leer un libro. Esto ya, la crisis es un poco mayor. Y en tercer lugar, cuando le cuenta el sueño que tuvo, y esto hace que el padre directamente la eche. La manda a la casa de la madre, se ve que eran padres separados, la manda a la casa de la madre y ella se va con su bolsito sola y termina la novela. Bueno, ¿qué tiene de interesante para mí esta novela y por qué la traigo a colación cuando no es una referencia a Lacan, es muy posterior, es un libro escrito hace un par de años? Es el hecho de que nos muestra una relación caracterizada por la monotonía del modo de gozar, y nos muestra que lo único que tiene potencia suficiente como para conmover la rutina de un modo de gozar es el surgimiento del deseo. En la conferencia Miller solo subraya el último momento, la aparición del sueño. Por supuesto, es lo más poderoso, es un deseo inconsciente. Freud mismo decía, eso es lo que tiene mayor poder. Pero también el aburrimiento, como simple deseo de otra cosa, o hasta el deseo como anhelo, ¿sí? Deseo de alguna cosa particular, eso funciona como ruptura respecto de una inercia del modo de gozar. Esto también rompe la rutina. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el psicoanálisis? Yo creo que es una relación de lo más estrecha. En primer lugar, porque cuando alguien va a analizarse, nunca va solo. Siempre lleva al análisis todas sus relaciones, ¿sí? Sus lazos libidinales, como lo llamaba Freud, y sobre todo va porque hay algo en esos lazos libidinales que no le gusta, pero no sabe cómo cambiar. Es sobre todo eso lo que se va a buscar en el análisis, cambiar algo en el modo de hacer lazo con los otros. Y lo que descubrimos rápidamente, si somos un poquito astutos como analistas, ¿sí? Lo que descubrimos rápidamente es que aquello que funciona como el lastre, que impide cambiar el modo de hacer lazo con el otro, es un modo de gozar. Es un goce que se repite a nuestras expensas, a expensas de nosotros como personas, a expensas del lazo que establecemos con ese partener privilegiado, a expensas de lo que sea, ¿sí? Se produce siempre, digamos, un retorno al mismo modo de gozar, una repetición del modo de gozar. Y si el análisis busca cambiar algo, busca cambiar esencialmente eso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hace para cambiarlo si no es por la emergencia, por el surgimiento de un deseo? En primer lugar, tiene que haber un deseo bajo la forma del deseo del propio analista. ¿Sí? Y este deseo del analista, ¿sí? Hay que leerlo en los dos sentidos del genitivo, objetivo y subjetivo. Por un lado, desear a un analista, ir a buscarlo, decirle, mire, ayúdeme, no sé cómo hacer con esto. ¿Sí? Pero también es el deseo del propio analista, ese que Lacan conceptualizó largamente, es decir, ese deseo de cambiar algo, lo que Freud llamaba, el análisis no es una experiencia neutra, busca cambiar algo. ¿Sí? Ese deseo del analista que Lacan dice no es un deseo puro, ¿sí? Es verdaderamente impuro porque tiene un sesgo. No le da lo mismo cualquier
cualquier cosa, quiere cambiar algo. Por lo tanto, si les dije que el deseo es el mejor remedio contra el hastío, les estoy diciendo también que el deseo del analista es el mejor remedio contra la repetición. Hay en cada uno de nosotros una economía de modos de gozar. Cuando hablo de economía me refiero al hecho de que hay modos diferentes de gozar que no son asequibles, ¿sí? Tenemos modos de gozar fálicos, es lo que se llama el goce masturbatorio, ¿sí? No es necesario masturbarse para tener ese modo de gozar, es mucho más amplio el concepto. Cierta forma de pensar puede ser puesta bajo la cuenta del goce masturbatorio. Las mujeres saben muy bien que los hombres que se quedan pensando mucho tiempo, algo de eso están haciendo. Hay un modo de gozar del sentido, ¿sí? Hay un modo de gozar de la vida también. Y hay una conferencia que da Lacan en Roma en el año 74, llamada La Tercera, donde él plantea una suerte de economía entre esos modos de gozar, ¿sí? Tema interesante que sería lindo desarrollar en alguna ocasión. Es decir que si uno ha perdido algo del goce de la vida, que generalmente eso es lo que nos lleva a consultar a un analista, ¿sí? Es porque estamos gozando demasiado de otros modos de gozar. Y por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Reducir algo de esos otros modos de gozar para devolver algo del goce de la vida. ¿Se entiende? La noción de economía es una especie de suma cero. Si aparece en un lado, lo tengo que sacar del otro lado, ¿no? Pero además de existir una economía del goce, existe un programa de goce que Freud estudió ya desde la época del proyecto de psicología, cuando usaba esos modelos de neuronas, facilitaciones, que era un modelo de cómo el aparato psíquico funciona a base de repeticiones. Es más, según la idea de Freud, el primer modelo de Freud, navegamos siempre entre dos repeticiones, ¿sí? Por un lado, la repetición de ir siempre a lo mismo, ¿sí? Y por otro lado, la repetición de siempre algo diferente, ¿sí? Es decir, la repetición pulsional, ¿sí? Que nos lleva a tropezar siempre con la misma piedra y buscar siempre el mismo modo de gozar, y la repetición metonímica del deseo, es decir, siempre otra cosa, siempre otra cosa, siempre otra cosa, ¿sí? Esa segunda vertiente es la que explotó a las mil maravillas el capitalismo contemporáneo. Hizo de eso una producción de dinero. Bueno, entonces, el goce de la vida, ¿sí? Es algo que está íntimamente vinculado con el deseo, ¿sí? Es lo que nosotros vemos que sucede en un análisis que funciona más o menos bien, ¿sí? Vemos que el deseo ha perdido algo de su prisión. Ahora les voy a hablar acerca de las prisiones del deseo, y al mismo tiempo se ha cambiado algo en la economía del goce, de manera tal que un poco menos de goce masturbatorio, un poco menos de goce de sentido y por lo tanto un poco más de goce de la vida, ¿sí? Entonces verdaderamente uno se siente mejor, ¿sí? Ahí vale la pena poner el dinero, poner el tiempo, ¿sí? Y hacer una experiencia analítica, ¿sí? Porque no es solamente lo incurable, ¿sí? Es justamente lo que tiene que ver con la vida y con el deseo, lo que vamos a buscar allí. Entonces, cuando estábamos intercambiando unos mails con Viviana para ver qué tema podíamos hablar y pensando títulos que pudieran resultar al mismo tiempo atractivos y sugerentes, ¿no? Surgió esta posibilidad de hablar de volver al futuro, ¿sí? Volver al deseo como volver al futuro, ese paralelismo. Porque verdaderamente la lectura de este seminario 6 nos lleva a volver al deseo, ¿sí? Pero sonaba como volver al futuro, ¿no? Entonces voy a ver un poco, a mostrarles un poco en qué sentido este volver al deseo tiene algo de volver al futuro. Hay, en las notitas que pusimos para la difusión, decíamos que es una aventura hacia atrás para incidir en el porvenir. Eso es lo que voy a tratar de comentar ahora.
Después de que mandé todo y que se hizo la difusión y todo eso, pensé que otra película, a mí me encantan las películas, otra película interesante para nombrar lo que quería decir podía ser Los Cazafantasmas. Que encima tiene una música muy pegadiza, ¿no? Lindísima, Los Cazafantasmas. ¿Por qué? Porque el seminario 6 lo que nos muestra esencialmente es que el deseo vive atrapado en un fantasma. ¿Sí? Y los analistas somos cazafantasmas. ¿Sí? Es decir, que tenemos que cazar esa prisión, ¿sí? Para liberar el deseo de esa prisión fantasmática. Cuando el deseo es atrapado por el fantasma, es atrapado por una estructura significante, y esa estructura significante condena el deseo a la repetición, ¿sí? A la repetición en el sentido del hastío, ¿sí? No sé si aquí han visto, han estado discutiendo el grafo del deseo, tal vez sí, digamos, es un aparatito que inventa Lacan para establecer ciertas relaciones. Bueno, pone en ese grafo del deseo frente al deseo el fantasma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el deseo andaba vivito y coleando hasta que fue cazado por la trampa del fantasma, y una vez que quedó allí es difícil de sacar, ¿sí? Generalmente retorna bajo la forma de síntomas que están un poquitito abajo en el grafo, y así uno podría hacer el recorrido de todo el seminario 5 y 6 alrededor de esta saga de los cazafantasmas, ¿no? Entonces, el fantasma es un cazadeseos y el analista es un cazafantasma. Esa sería la secuencia. El fantasma nos presenta un deseo como cumplido, como realizado, ¿sí? Eso pasa no solamente con las fantasías inconscientes, que son las que nosotros llamamos fantasmas, y que tenemos que sudar bastante en un análisis para llegar a saber qué estructura tienen, muchas veces, no siempre, pero lleva un trabajo reconstruirlas, etc. Bueno, no solamente sucede eso con las fantasías inconscientes, que como las llamaba Freud, que nosotros llamamos fantasmas, sino que también ocurre con los fantaseos conscientes, con los sueños diurnos, cuando nos dejamos llevar por el fantaseo, ¿no? Allí aparece una escena ya como realizada o como realizándose, ¿sí? En presente, ¿sí? Algo que podemos imaginar cómo va a ser el encuentro con la chica de mis sueños, ¿sí? Mañana, ¿sí? Lo anticipamos, lo vemos en presente y entonces nos hacemos la cabeza. ¿Se dice aquí hacerse la cabeza? ¿No? No sé. La idea. Hacerse... La idea. No, es un poco más erótico. Pero bueno, es como ir calentando el territorio, ¿sí? Preparándose psíquicamente para ese encuentro, ¿sí? Bueno, lo plantea en presente, ¿sí? Es decir, que de alguna manera, ¿sí? Esa fantasía, por más que sea consciente, está preparando algo del futuro, ¿sí? Algo del porvenir, ¿sí? Y lo hace anticipadamente. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de algo pasado, ¿sí? Al final de la interpretación de los sueños, las últimas líneas de la interpretación de los sueños, Freud dice lo mismo acerca del sueño. Tengo aquí casi la frase textual, ¿sí? El fantasma, al igual que el sueño, nos presenta un deseo como cumplido, ¿sí? Como ya realizado. Y en este sentido nos traslada al futuro, como dice Freud, un futuro creado a imagen y semejanza del pasado por ese deseo que se acuerdan que era indestructible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta fundamental que se plantea Lacan en este seminario? Fíjense que el título dice el deseo y su interpretación, ¿sí? Y sin embargo, la meta explícita de Lacan no es hablar del deseo ni de su interpretación, sino del fantasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fantasma es el lugar donde está atrapado el deseo, ¿sí? Y por lo tanto es el lugar donde apunta la interpretación, ¿sí? ¿Se entiende? Es el punto, digamos, entre el deseo y su interpretación, si quieren la Y que une las dos cosas, lo que está es el fantasma, ¿sí? Y ese es el corazón de este seminario. Es el fantasma en todos sus sentidos, incluso el fantasma ese que hace a la noche, ¿sí? Que aparece en la explanada de Elsinore,
Hamlet de Shakespeare, ¿sí? Entonces, el objetivo central de este seminario es definir el fantasma para ver qué relación tiene con el deseo, qué relación tiene con la interpretación, ¿sí? Pero es un seminario sobre el fantasma, ¿sí? Esencialmente. Y él dice, allí se produce la interpretación del deseo, ¿sí? En el fantasma se produce la interpretación del deseo, también en la primera clase, ¿sí? Yo agregaría esto, hoy en día, retornando un poco esta afirmación de Lacan, diría que ahí se produce en el fantasma una interpretación del deseo, ¿sí? Ya que hay por lo menos dos. Ahí voy un poquitito más allá de lo que plantea Lacan en el seminario, ¿sí? Hay por lo menos dos que voy a tratar de explicarles rápidamente. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Hay dos interpretaciones del deseo. Una interpretación imaginaria del deseo y una interpretación simbólica del deseo. Esto es lo que quiero transmitirles como para ver de qué manera podemos volver al deseo hoy, es decir, con este seminario, pero sin olvidarnos de todo lo que Lacan dijo después. Tenemos dos interpretaciones del deseo. Una interpretación imaginaria, entonces, del deseo, que es aquella que interpreta el deseo como castración. Es uno de los primeros descubrimientos de Freud, ¿sí? Los deseos toman la forma inicial de deseos incestuosos, ¿sí? Y la moneda de cambio del deseo incestuoso es la castración, ¿sí? Más que hoy estemos muy lejos de la idea de Freud de que si deseas a tu madre, entonces tu padre vendrá y te cortará el hace pipí, como decía Juanito. Es una relación estructural, entonces, entre el deseo y la castración, un modo de interpretar el deseo como castración. Y un modo que, por supuesto, no se reduce ni a la neurosis infantil, ni tampoco a las fobias, ¿sí? Donde esto pasó al primer plano. Es algo que se observa en la vida cotidiana, por ejemplo, de los neuróticos obsesivos, ¿sí? Donde cualquier surgimiento del deseo automáticamente es interpretado en el inconsciente como castración, ¿sí? Y con todo lo que eso implica para las respuestas en el plano estrictamente sexual del neurótico obsesivo frente a su partener, ¿sí? Todos los avatares del falo, desde los más comunes como la eyaculación precoz o la impotencia, hasta algunos mucho más sofisticados, se hacen presentes porque surge el deseo y es interpretado imaginariamente como castración, particularmente bajo la forma de amenaza de castración. Pero existe, además, una interpretación simbólica del deseo, que es la que Lacan, 3 años antes de este seminario, llama la metáfora paterna. Una interpretación simbólica del deseo que esencialmente quiere decir complejo de Edipo visto desde la perspectiva simbólica, ¿sí? ¿Qué quiere decir interpretar simbólicamente el deseo? El deseo entendido como deseo del otro, y particularmente ese otro que la madre, en el complejo de Edipo, ese deseo del otro es interpretado como padre. Dicho de otra manera, ¿qué desea la madre? Desea al padre, ¿sí? Y el sentido, ¿sí?, que toma esa interpretación del deseo es lo que llamamos el falo. Por eso es que el padre anuda el falo a la castración. ¿Qué quiere decir el falo? Significa, si la madre desea al padre es porque el padre es el portador del falo. ¿Está? Esa es la interpretación simbólica del deseo. Entonces tenemos una interpretación imaginaria, me siguen, ¿no? Podríamos tomar el deseo interpretado por la vía de lo imaginario, ¿sí?, como castración, en términos de un fantasma, una fantasía inconsciente de castración. Hay un texto hermoso de Freud llamado Pegan a un niño que lo ilustra, maravilloso, ¿sí? Y el mismo deseo lo tenemos interpretado de manera simbólica, ¿sí?,
como padre, por el significante del nombre del padre, es el término técnico que usa Lacan, ¿sí? Es interpretado como falo. Entonces, ya sea como castración, ¿sí? Ya sea como falo, ¿sí? Tenemos que ambas interpretaciones del deseo dependen de un mismo factor, que es el padre. ¿Por qué? Porque el fantasma, ¿sí?, es uno de los disfraces del padre, ¿sí? Y el padre simbólico es el que ejerce precisamente la metáfora paterna que simboliza el deseo de la madre, ¿sí? Por un camino o por el otro, las dos interpretaciones del deseo dependen del padre, ¿sí? En las clases sobre Hamlet del seminario 6, que en estos momentos algunos están viendo en detalle, en las clases sobre Hamlet, 7 clases que Lacan dedica a discutir el Hamlet de Shakespeare, el fantasma aparece literalmente como fantasma, como ghost, como, ¿no?, aparición espectral en la noche de la explanada que solamente pueden ver algunos, no todos, en fin. Y el objetivo central de Lacan en esas clases dedicadas a Hamlet es mostrar efectivamente que el fantasma es un ropaje del padre, ¿sí?, tal como Freud lo había hecho con el análisis de Pegar a un niño. El fantasma es un ropaje del padre. Y además mostrar algo que va a desarrollar muchísimos años después, pero que aquí ya está presente, mostrar que el padre es esencialmente un síntoma. Yo no sé si ustedes están al tanto de la obra Hamlet de Shakespeare, si la han leído, si la han visto representada. Es mucho mejor verla representada que leerla, pero digamos, si tal vez algún recuerdo, algún registro tengan de eso, disculpen si les cuento una historia que ya conocen. Hay una parte de la obra donde aparece el fantasma como espectro, ¿sí?, del padre de Hamlet, se le presentifica y le cuenta al hijo cómo fue asesinado por quien era su hermano, ¿sí?, que luego se va a casar con quien era su esposa. Es decir, el hermano le violó la esposa y el trono al mismo tiempo al padre de Hamlet. ¿Cómo fue asesinado? Él estaba durmiendo una siestita en un jardín y le vertieron veneno por la oreja, ¿sí?, cosa que es, desde todo punto de vista, insostenible. Digamos, que poniendo unas gotitas en la oreja alguien se vaya a morir, ¿sí? Entonces, es muy interesante la lectura que hace Lacan de esto, ¿sí?, porque dice, más adelante, uno ve que Hamlet enloquece a partir de estas cosas y lo que el padre le pide que haga y que él no puede hacer, en fin, ¿no? Se vuelve bastante loco. Lo que dice Lacan, muy interesante en este seminario, es que en verdad el que resulta envenenado, ¿sí?, es Hamlet, ¿sí?, el hijo, no el padre, ¿sí?, y el veneno le entra por la oreja, ¿sí?, bajo la forma de las palabras que escuchó del padre, ¿está? O sea que el padre verdaderamente funciona como la enfermedad misma para Hamlet. Está enfermo de padre, ¿sí?, y pierde la vida. Pierde la vida incluso por seguir los preceptos de esa voz que ha escuchado bajo la forma de su fantasma. Tomar esto como una metáfora de lo que ocurre en las neurosis, ¿sí?, es decir, por amor al padre, ¿sí?, por esa obediencia de efecto retardado al padre, esa es la expresión freudiana, ¿sí?, no puede comprometer la vida misma, ¿sí?, porque todo el deseo queda encerrado en la cárcel del fantasma. Entonces, si recuerdan esta especie de esquema que no dibujé, pero que les mostré, de que las dos interpretaciones, la imaginaria y la simbólica del deseo, en última instancia se podían reconducir al padre, ¿sí?,
Es decir, que en lo imaginario y en lo simbólico, el campo que hoy en día llamamos del semblante, ¿sí? En ese campo, ¿sí? Toda interpretación del deseo remite al Padre. ¿Cómo liberar al Padre? ¿Sí? ¿Cómo liberar el deseo del Padre? ¿Sí? ¿Sí? Es esencialmente romper la matriz fantasmática y conocer cuál es la matriz del fantasma para poder romperla, ¿sí? Y que el deseo adquiera una forma original. No es fácil. No es fácil. Hay muchos análisis que llegan al punto de conocer la estructura del fantasma, ¿sí? Pero hay un punto en el cual todos descubrimos que en esa estructura fantasmática hay un goce que algunos no están dispuestos a sacrificar, ¿sí? Hay una última decisión, ¿sí? Podríamos decir, que tomar de sostener o renunciar a ese goce fantasmático. Es el momento más difícil tal vez del final de un análisis, ¿sí? El momento donde se produce esa decisión de mantener, es decir, sin este goce no puedo vivir, o dejar caer ese modo de gozar y, digamos, modificar esa economía del goce del que les hablaba antes. En estas palabritas para la difusión de la conferencia, yo trataba de imaginarme un diálogo con gente que venga más o menos como estaba yo un par de años atrás, con esto del goce, de lo real, ¿no? Y entonces me imaginaba, bueno, pero ¿cómo volver al deseo que es imaginario? No hay que volver siempre a lo real, que es lo que vuelve siempre al mismo lugar, etcétera. No. La respuesta es no, ¿sí? Para lo que vuelve siempre al mismo lugar no necesitamos del análisis, ¿sí? Eso vuelve al mismo lugar solito. Necesitamos del análisis, ¿sí? Para que el análisis conmueva algo, rompa, ponga un palo en la rueda en una rutina del modo de gozar, ¿sí? Y eso solo es posible, ¿sí? Por la presencia viva de un deseo, ¿sí? Entonces, para eso, por supuesto, es necesario liberar al deseo de esa doble interpretación, ¿sí? Liberarlo, en definitiva, del Padre. Si quieren una metáfora, una imagen más que una metáfora, ¿sí? La propuesta es volver al deseo porque el análisis nos permite atravesar, llamémosle así, el desierto del goce, ¿sí? Y poder encontrar ciertos oasis de deseo, ¿sí? Tal vez es la imagen más justa, ¿sí? El goce siempre se sale con la suya, ¿sí? Y es necesario, es lo que Lacan en algún momento nombraba al decir que la pulsión era acéfala, ¿sí? O si quieren, con una metáfora más moderna que le debo a Miller, que me resultó muy divertida, ¿sí? En uno de sus cursos llamado DOC, la lógica de la cura, Miller dice, el deseo siempre tiene que ver con el traspié, con lo fallido, con me olvidé las llaves, ¿sí? La pulsión, al revés, siempre se sale con la suya, ¿sí? Y termina diciendo, siempre tiene las llaves a mano, ¿no? Es una imagen muy buena. ¿Sí? La pulsión siempre logra ser, si no es por aquí, es por allá, finalmente se va a satisfacer, ¿sí? Y en ese sentido vuelve al mismo lugar, solita, sin que nadie le haga nada, ¿sí? No necesitamos del psicoanalista para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que introduce de novedad el deseo? La posibilidad de romper una repetición, ¿sí? Y para eso es necesario, ¿sí?, liberar al deseo del fantasma, es decir, liberarlo del Padre, es decir, ir más allá del Padre. Ahora, fíjense que es precisamente esto lo que nos muestra literariamente esa novela de Una semana de vacaciones. Esta chica finalmente va más allá del Padre, ¿sí? Estaba metida en el Padre,
vivía en el seno del padre, ¿sí? No salía de la repetición que implicaba estar en el seno del padre, vivía capturada en esa estructura fantasmática, repetitiva, que el padre le ilustraba de todas las maneras posibles, con todas las combinaciones, permutaciones posibles, siempre en la misma escena, y por la aparición de un deseo, primero muy indefinido, ¿sí? Ese aburrimiento, luego más definido, parar un poco para leer, finalmente un deseo inconsciente, el poderoso, el verdadero capitalista, como lo llamaba Freud, ¿sí? El capitalista a nivel libidinal, con eso logra romper, ¿sí? La rutina de un modo de gozar. Es casi una metáfora de lo que se busca hacer en un análisis, ¿sí? Vamos al análisis porque tenemos una rutina de un modo de gozar, ¿sí? Que incluye nuestro lazo con un partener, o más de un partener, ¿sí? Puede ser con nuestra pareja, con nuestros hijos, con un jefe, con lo que sea, ¿sí? Pero es un lazo lineal repetitivo, sufriente, ¿sí? Que nos obliga al sufrimiento repetido, y no sabemos cómo hacer para modificarlo. El encuentro, entonces, del deseo y con un deseo del analista, entonces, tiene la potencia suficiente como para, si todo va bien, como decía Bion, ¿sí? Romper esa rutina de luz, ¿sí? Entonces, volver al deseo, ¿sí? Es devolver al deseo su potencia mutadora, ¿sí? Ese poder que tiene de romper con la rutina del modo de gozar. Esto es lo que me parecía más interesante de transmitirles, por eso les dije lo de volver al deseo. Pero quiero dejar un tiempo suficiente como para poder dialogar con ustedes a partir de esto, así que les doy la palabra.